Muy buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida junto con mi compañera Ashanti Hidalgo y mi persona Norberto Valencia. En esta ocasión le estaremos hablando sobre el enriquecimiento sin causa y el cobro de lo indebido. Como primer punto vamos a definir qué es el cobro de lo indebido. El cobro de lo indebido está establecido en el artículo 1637 del Código Civil de la República de Panamá, que dice lo siguiente: hay cobro indebido al recibir alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada, entonces surge la obligación de restituirlo. Aunado a esto, también el mismo artículo nos dice que cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada en ese momento, surge la obligación de restituirlo. ¿Y qué es restituir? Devolver una cosa a quien ya la tenía antes. En estos casos hay cuasicontratos. ¿Por qué? Porque alguien paga algo que no le debe al que recibe el pago, ya que él mismo paga creyendo estar obligado a ello. Y como resultado, el que cobró queda obligado a restituir lo que indebidamente recibió. Para definir los cuasicontratos nos vamos a ir nuevamente al Código Civil. En el título sexto del Código Civil titulado de las obligaciones que se contraen sin convenio, en su capítulo 1 en el artículo 1629, nos dice lo siguiente: son cuasicontratos los hechos lícitos y puramente voluntarios de los que resulta obligados su autor con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados. En consecuencia, para que se proceda con la repetición de lo indebidamente cobrado, se requieren los siguientes requisitos. Número 1, que se dé el pago con la intención de cumplir un deber jurídico o extinguir una obligación. Se habla de que no habría derecho a cobrar. Supone entonces que se ha hecho un pago indebido. Por lo tanto, da derecho a la recepción de algo que no debía cobrar. En este caso, la prueba de pago incumbe a quien pretende haberlo hecho, a quien ya pretende haber realizado el pago por disponerlo así en el artículo 1642 del Código Civil. El artículo 1642 nos dice lo siguiente: la prueba de pago incumbe a quien pretende haberlo hecho. Anteriormente dicho, a quien pretende haber realizado el pago. También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido la cosa que se le reclame. En este caso, justificada por el demandante, la entrega queda relevada de toda otra prueba. Esto lo limita el derecho al demandado para acreditar que le era debido lo que se supone que recibió. El segundo requisito sería inexistencia de obligación entre el que paga y el que cobra. Se dice que el pago es indebido cuando no existe relación obligacional o de crédito entre el que lo realiza y el que lo recibe. Y el tercer y último requisito sería error por parte del que hace el pago. Según el artículo 1643 del Código Civil nos dice: es esencial el que sufre error, el que hace la prestación. El error puede ser de cualquier clase, de hecho o de derecho. Ese error radica en creer que existía a favor de quien paga o cobra la obligación pagada. En este sentido, el Código Civil presenta los efectos que produce el aceptar el pago de algunas cosas indebidamente. Para mejorar comprensión, hay que distinguir si se recibe de buena fe o de mala fe. El que acepta un pago de algo que sabe que no le pertenece, se entiende que lo está haciendo de mala fe. Al respecto, el artículo 1638 del Código Civil nos dice lo siguiente: el que acepta un pago indebido de mala fe, si hubiera procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trata de capitales o los frutos percibidos o debidos
percibir cuando la cosa recibida los produjere. Siguiendo con este mismo artículo, también nos dice además, responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquier causa y a los perjuicios que se rogaron al que lo entregó, hasta que lo recobre no se prestará el caso fortuito, cuando hubiese podido afectar del mismo modo a las cosas hallándose en poder del que las entregó. Eso quiere decir que se dan dos situaciones. La primera, no responde del caso fortuito, o sea, de la pérdida y del menoscabo, cuando hubiese podido afectar del mismo modo a las cosas hallándose en poder del que las entregó. Y el segundo caso sería, debe indemnizar todos los perjuicios causados al pagador hasta el momento de recuperar la cosa entregada. Ahora hablaremos de la buena fe. En el artículo 1639 del Código Civil nos dice lo siguiente: el que de buena fe hubiera aceptado un pago indebido de cosas ciertas y determinadas, solo responderá de las mejoras o pérdidas de éstas y de sus accesiones en cuanto por ella hubiese enriquecido. Si lo hubiese enajenado, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo. Aunado a esto, en el artículo 1640 del dicho Código Civil señala lo siguiente: en cuanto al abono de mejoras y gastos hechos por el que indebidamente recibió la cosa, se estará lo dispuesto en el capítulo 2 del título 8 del libro segundo del Código Civil, que se titula de las obligaciones del usufructuario. Esto significa que responde en dos casos. El primer caso sería en cuanto a la pérdida o desmejoras de la cosa. El obligado a restituir solo responde en cuanto por ella se hubiese enriquecido. Y el segundo caso sería si el cobrador hubiese enajenado la cosa, devolverá el precio recibido o será la acción para hacerlo efectivo. De igual manera, el Código dispensa de la obligación de restituir al que recibió de buena fe, al decir en su artículo 1641 que queda exento de la obligación de restituir el que, creyendo de buena fe que se hacía el pago por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese utilizado el título o dejado prescribir la acción, o abandonado las prendas o cancelado la garantía de su derecho. El que pagó indebidamente solo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o contra los fiadores respecto a los cuales la acción estuviera viva. El enriquecimiento sin causa. También conocido como enriquecimiento injustificado, este se caracteriza por la ausencia de cualquier justificación o por beneficio por los bienes o servicios que se pierden entre el que se enriquece y el que se empobrece. En nuestra legislación panameña, en el título de las obligaciones que se contraen sin convenir, en el capítulo 1 de los cuasicontratos, sección 3, en el artículo 1643, nos dice que quien sea enriquecido sin causa o a costa o por prejuicio de otra, está obligado dentro de los límites de enriquecimiento a indemnizar a este o a su correlativa disminución patrimonial. Esto quiere decir que en el enriquecimiento a costa de otra persona sin consentimiento surge la obligación, por ende debe comparecer por este hecho. Por ejemplo, Juan tiene un terreno de 50 hectáreas que utiliza siempre. Adicional a este, utiliza las hectáreas de un terreno de otra persona sin su consentimiento. Aquí surge el enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa tiene 4 requisitos. El primero es el enriquecimiento de una persona. Este se puede dar por un aumento en el patrimonio a través del aumento en el activo o disminución en el pasivo. Es la adquisición de una cosa o de un derecho real, o de crédito, o la liberación de una obligación. Como segundo requisito, el empobrecimiento de otra persona. Este se da en correlación con el enriquecimiento del otro.
es necesario que dicho enriquecimiento se produzca a costa de otro, que se empobrezca. El empobrecimiento es el que legitima al actor para pedirle al enriquecido le restituya, le pague el provecho. Como tercer requisito tenemos la relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, es decir, una causa del otro. Por esta razón es necesario acreditar que el aumento que ha experimentado un patrimonio tiene como causa determinante la disminución del otro, o un sacrificio. Y como cuarto requisito tenemos que no existe una causa jurídica que justifique el empobrecimiento de un patrimonio y el enriquecimiento de otro. Por causa jurídica debemos entender que cualquier hecho o acto jurídico que justifica a ambas situaciones, es decir, que no existe ningún acuerdo o contrato de por medio. En el ejemplo de Juan y Pedro podemos reconocer que cumple con los 4 requisitos, ya que Juan es el que se enriquece y Pedro el que se empobrece. La relación de causalidad sería porque Juan utilizó el terreno de Pedro sin su consentimiento. Y el cuarto requisito sería que no existe una causa jurídica, pues Juan lo hizo sin que no existiera un contrato de por medio. Ahora continuaremos hablando sobre los efectos del enriquecimiento simple. Podemos mencionar que puede tener efectos positivos o negativos. Cuando hablamos de enriquecimiento positivo nos referimos a aquel en que la indemnización es por valor del empobrecimiento. Siguiendo el ejemplo de Juan y Pedro sería de esta forma. Juan, al utilizar las hectáreas de Pedro más sus 5 hectáreas, obtuvo un beneficio de $15,000 por las sedimentarias. Para hacer el cálculo, la indemnización se hace de la siguiente manera: $15,000 entre 6 hectáreas da a 2.500 por hectárea. Esto quiere decir que la indemnización sería por 2.500, lo que equivale a la parte del terreno que utilizó sin su consentimiento. Ahora hablaremos del enriquecimiento negativo, que es cuando la indemnización es por el valor de los enriquecimientos. Es decir, por ejemplo, Juan tuvo un beneficio por debajo del empobrecimiento, que es de $2.500, pero Juan solo generó 1.500. Entonces, este solo debería indemnizar por los $1.500 solamente. Para establecer una demanda sobre el enriquecimiento sin causa debemos tener presente lo que dice el Código Civil panameño, el cual indica en el artículo 1643 que la acción del enriquecimiento sin causa no puede ejercitarse cuando el perjudicado tiene otra opción para hacer indemnizar por el perjuicio sufrido. Esto quiere decir que si usted tiene una demanda por incumplimiento de contrato o por daño y perjuicio, no puede demandar. Por el registro sin causa, en el artículo 1643 se indica que la acción prescribe a los 5 años de producidos los hechos. Con esto nos indica que no podemos realizar una demanda sin transcurridos los 5 años desde que ocurrió el hecho, porque ya estaría vencido. Agradecemos por su atención y esperemos que la información sea provechosa para cada uno de ustedes. Muchas gracias.